¿Reconocieron delante de Dios la sed espiritual que tienen ustedes en la última canción? O sea, no sé si ustedes se dan cuenta, pero esa canción hace referencia al encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Recuerdan la historia? En Juan capítulo 4. Y la señora, sin saberlo, pensando que tal vez estaba diciendo algo liviano, ay sí, por favor dame de esa agua, dijo. Ella lo dijo jugando. Jesús le respondió en serio. Y cuando lo hizo, trajo salvación para su vida. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Pero tenemos que reconocer que nosotros tenemos una sed, una necesidad en nuestra vida que solamente puede ser saciada por la presencia de Dios, por la obra de Dios, por la palabra de Dios. Nada puede sustituir eso. Una rica hamburguesa, un rico taco no puede saciar la sed de nuestra alma. Una linda experiencia, un lindo viaje no puede completar lo que nuestra alma necesita. 100 millones de dólares no pueden llenar el vacío en nuestro interior. Entonces necesitamos reconocer esa necesidad que tenemos de Él. Espero que cada uno lo esté haciendo, porque mientras cantábamos esto yo pensaba, ¿será que todos lo estamos tomando en serio? Mi clamor interior es, Señor, dame de beber, necesito más. Y espero que también ustedes sientan esa necesidad y busquen en el Señor esa saciedad que solo Él tiene para nosotros. Muy bien, aparte de todo eso, ¿usted es una persona auténtica o es una falsificación? Se están respondiendo para sí mismos algunos aquí. ¿Usted es una persona auténtica, usted es auténtico o es una falsificación? Ese es el deseo, ¿verdad? Hay veces que podemos caer en la falsedad, ¿o no es así? Sí sucede, sí sucede. Hay veces que tenemos una cosita aquí dentro que nos produce desagrado y llegamos con una sonrisita. Y no es así. Ahora, en cuanto a nuestra vida espiritual, nosotros necesitamos asegurarnos de estar en lo auténtico y de tener una auténtica relación con Dios, una auténtica salvación de parte de Él. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántas iglesias hay en Texas? Casi tenemos de una iglesia por bloque más o menos, para que no falte, ¿verdad? Ahora, todos los que asisten a la iglesia verdaderamente tienen una experiencia con el Señor. Tengamos cuidado, porque asistir no quiere decir tener una experiencia auténtica con el Señor. Sí, los que tienen una experiencia auténtica con el Señor van a querer congregarse, van a querer vivir en su voluntad siendo parte de su familia. Pero también entre los que se reúnen pueden haber algunos que solamente están cumpliendo con el requisito, pero no tienen aquello poderosamente auténtico de Dios. Es por eso que la palabra nos advierte y nos llama a reflexionar. Hermanos, tenemos que reaccionar a esto. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos recibe con los brazos abiertos, tan abiertos como aquella cruz. Dios nos quiere cubrir con un caudal de amor que va más allá de lo que nosotros somos capaces de medir o que somos capaces de imaginar. El amor que recibimos de Dios en Cristo Jesús, al mirar al crucificado, nosotros encontramos el poderoso amor de Dios que tiene la capacidad de transformarnos, de renovarnos. Y la auténtica respuesta cuando uno recibe el amor de Dios es devolvérselo, amarle y vivir conforme a lo que Él quiere que vivamos. Pero vamos a analizar. Ustedes saben que, en cierto sentido, gracias a Dios, en el tiempo en que la Biblia fue escrita, en el tiempo del Nuevo Testamento, ya se habían levantado
falsificaciones de lo espiritual. Se habían levantado falsos maestros, falsos cristianos, y entonces algunos de los escritores bíblicos sintieron la necesidad de decir, miren, les queremos dar la enseñanza de cómo se ve el auténtico, para que ustedes sepan que están en la verdad y para que puedan distinguir lo que no es de la verdad. Entonces, cuando miramos estas enseñanzas, nosotros tenemos que, en cierta manera, evaluarnos a nosotros mismos y mirar, ¿será que yo verdaderamente estoy en la verdad? Si esta tarde Cristo viene, ¿yo me voy con Él? Si esta tarde me tocara partir, ninguno de nosotros tiene la vida garantida para siempre. Si me toca partir esta tarde, ¿me voy con el Señor? Tenemos que estar seguros, hermanos. Y para eso es que estos pasajes de la palabra fueron escritos para que nosotros tengamos bien claro el concepto de qué es lo que tenemos que experimentar en Cristo y cómo tenemos que vernos como auténticos hijos de Dios. Les voy a estar leyendo en la primera carta de primera de Juan, capítulo 3. Y espero que me tengan paciencia porque les voy a leer todo el capítulo. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, empezando en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Gracias por tener paciencia mientras leíamos este capítulo entero, pero no puedo leerlo sin completar. Además, como muchas veces les digo, yo creo que el Señor ya dijo lo suficiente aquí. Yo solo voy a hacer algunos comentarios para orientarnos un poquito, pero está tremendamente clara la palabra del Señor y al mismo tiempo tremendamente dura, con llamados muy, pero muy claros en cuanto a cómo tenemos nosotros que vivir delante del Señor. Si me permiten, les recuerdo los primeros 3 versículos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, tenemos buenas noticias y malas noticias en este pasaje. Para empezar, Juan empieza recordándonos cuánto nos ama el Señor. De todas las cosas que hay en el mundo, de todas las experiencias que podemos tener, el hecho de sabernos y sentirnos amados realmente lo cambia todo. Ahora, es precioso este versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. Tenemos que analizar, tenemos que recordar, tenemos que refugiarnos en ese amor. Saben, en realidad yo creo que cada mañana tendríamos que tener un momento para cerrar los ojos y dejarnos amar por el Padre. La palabra dice que Él renueva sus misericordias sobre nosotros cada mañana. Entonces podemos refugiarnos en ese amor. Pero Juan dice, miren cuán grande es el amor con que Él nos ha amado, que nos ha hecho sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ustedes saben que llamarse familiar de ciertas personas le da a uno ciertos beneficios, ¿verdad? Si yo fuera familiar de Bill Gates, puedo decir, bueno, alguien me va a abrir las puertas en algún lado, me van a querer escuchar, van a querer recibir de mi influencia o lo que sea, ¿verdad? Bueno, aquí habla de la paternidad de Dios sobre nosotros. El pasaje que nos leyó Amy hace un ratito hablaba justamente de eso. El Hijo de Dios, totalmente humano como nosotros, se veía así como uno de nosotros, sin embargo, es el Hijo de Dios completamente divino. Él vino, pisó este planeta, estuvo entre aquellos que Él había creado, y dice el pasaje, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Personas como nosotros, lo tuvieron delante, lo escucharon, vieron sus milagros y le dieron la espalda. Ocurrió. Pero gracias a Dios que ese mismo pasaje tiene esa confesión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Aquellos que creen en Cristo Jesús no son solamente creyentes. Los que creemos en Cristo Jesús, nosotros somos hijos de Dios. Eso nos cambia, hermanos. Nos ha cambiado la identidad. Los que creemos en Cristo Jesús somos otras personas. Sí, somos hijos sanguíneos de aquellos que nos dieron a luz. Pero espiritualmente hemos recibido la paternidad de Dios, como siempre había tenido que ser.
Ahora, esa es la buena noticia. La mala noticia que nos da Juan aquí es que el mundo nos aborrece. O sea, somos hijos de Dios, pero no somos las personas favoritas de la sociedad en la que vivimos. Y eso se nota de una y de otra manera. Hay diferentes maneras en las que el rechazo del mundo se nota. Nos pueden llamar de santurrones, nos pueden llamar de diferentes maneras y a mí a lo largo de mi vida me ha pasado que me han llamado de diferentes formas burlonamente, ¿verdad? No sé si les habrá pasado a ustedes, pero a veces cuando las personas perciben que somos cristianos o que compartimos algo de nuestra relación con Dios o que se enteran que fuimos a la iglesia, hay algunos que nos consideran como inferiores. Y Juan aquí nos dice claramente, ¿saben qué? Por eso el mundo no nos conoce, porque somos hijos de Dios. Como no lo conocieron a Él, a nosotros también, tampoco nos van a conocer. Entonces, justamente, Él nos está presentando esta maravilla que es poder ser hijos del Altísimo, hijos de Dios. Ahora, en lo que continúa en el resto del capítulo, Él va a presentar cómo los hijos de Dios se diferencian o cómo uno puede distinguir a los verdaderos hijos de Dios de los falsos. Y las palabras que utiliza son bastante fuertes. Esto es lo que yo denomino las características distintivas de los hijos de Dios. El ADN de Dios se manifiesta en nuestras vidas de cierta manera especial y tenemos que aprender a reconocer. Y básicamente, resumidamente, vamos a encontrar tres claves, tres señales específicas que se notan en aquellos que son hijos de Dios. Y presten atención y recuérdenlo esto, está presente en todo este capítulo y creo que en toda la carta, la primera carta de Juan, él lo está enseñando. La primera señal de que una persona es un hijo de Dios es que el hijo de Dios obedece a Dios. ¿Tú eres obediente al Señor? A veces. Pero observen esto. Este es el mismo Juan y en su misma primera carta donde él dice, el que dice no tengo pecado se engaña a sí mismo. Lo dice en el primer capítulo de su carta. Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice Juan. O sea, tenemos que reconocer que tenemos pecado. Tenemos que reconocer que de alguna manera le hemos dado la espalda a Dios, que de alguna manera hemos ofendido a Dios, que hemos vivido en contra de sus principios y valores. Ahora, lo que hemos encontrado en Cristo Jesús cuando Él nos integró a su familia por haber creído en Él, es el perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo dice en 1 Juan 1:9. Así que Dios nos limpia. Ahora, aquella persona que empieza a caminar con el Señor, su conducta cambia. Su forma de vivir viene a ser diferente. Versículo 4 en adelante, mire lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? Oigan, ¿dónde quedamos nosotros? O sea, tú estás permaneciendo en Él, entonces no pecas, ¿verdad? Nosotros sabemos que nos equivocamos. Nosotros sabemos que muchas veces fallamos. Sin embargo, lo que se refiere Juan aquí es que todo aquel que verdaderamente
toma la decisión de caminar con Jesús, todo aquel que verdaderamente experimenta ese inmenso caudal del amor de Dios, esa persona se compromete a vivir de otra manera. Sí se vuelve a equivocar. Y por eso, gracias a Dios que tenemos ese recurso de la confesión, como el propio Juan nos enseñó, venimos delante del Padre y le decimos, Padre, yo sé, dije esto, hice esto, pero te pido que me perdones. Pero la persona que verdaderamente quiere caminar con el Señor va a tener un estilo de vida que mayormente se va a caracterizar por la obediencia al Señor. Todo aquel que peca, el que se dedica a pecar, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y luego el versículo 8 dice, el que practica, wow, qué fuerte esto. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, ¿ustedes se dan cuenta dónde nos conviene estar? A nosotros no nos conviene ser del diablo. Los que son del diablo no reciben ninguna salvación. Tenemos que entender esto. Cuando Cristo venga, muchos van a quedar fuera. Delante del juicio final, aquellos que creyeron en Cristo Jesús van a ir a la presencia del Señor y van a pisar las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Pero van a haber otros, muchos, que van a quedar alejados y van a ir a otro lado. Entonces, aquí nos presenta con toda claridad, Juan ha querido ser tan claro. Por un lado, él nos habla con toda ternura, hijitos, amados míos, nos llama así. Y luego nos dice esto, cuidado, aquel que hace justicia es de Dios. Y hay personas que por no vivir conforme a la justicia, por darle la espalda a Dios con sus acciones, con su estilo de vida, con sus decisiones, se están mostrando como hijos del diablo. Es fuerte decirlo. Pero, por favor, sean conscientes de que es la palabra de Dios lo que dice. Y eso lo hace tremendamente importante. La buena noticia es que cada uno de nosotros puede elegir qué tipo de estilo de vida tener. Si ser de Dios o no ser de Dios. Si ser de Dios o ser del diablo. Entonces, esto es un llamado, hermanos, para que a lo largo de nuestro día, todo bien mientras estamos aquí reunidos, todos sentaditos, silenciosos, nos vemos todos bonitos. Pero a lo largo del día, cuando empezamos a tratar con la gente, cuando empezamos a administrar nuestros recursos, cuando empezamos a decidir a dónde vamos y a dónde no vamos y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir, allí es donde tenemos que empezar a cuidar nuestro estilo de vida. Porque los auténticos hijos de Dios no se dedican al pecado. A mí siempre me llamó la atención el versículo 8 que habla de los que practican el pecado. Yo conozco a gente que practica el pecado como si fueran a presentarse en las Olimpiadas del pecado. Bueno, eso no tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que practicar la justicia, que es el hecho de tomar la palabra de Dios, mirar lo que nos enseña y obedecer, ponerlo en práctica. Si quieren, desde los 10 mandamientos en adelante, tenemos que escuchar la voz de Dios y procurar hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, así se manifestará que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora, interesante también que aquí pone la segunda señal de que una persona es un hijo de Dios. El hijo de Dios obedece a Dios, obedece la palabra del Señor. Ahora, el Hijo de Dios tiene otra característica que lo define claramente. El Hijo de Dios ama a sus hermanos. Ama a sus hermanos.
Y cuando hablamos de hermanos, justamente Juan empieza hablando de que por el amor de Dios hemos sido hechos hijos de Dios. Si somos hijos del mismo Dios, ¿qué somos? Hermanos y hermanas. Ahora, esto me pone en la obligación de amarle. ¿Se ha dado cuenta? Aunque me caiga gordo, aunque alguna vez no me haya gustado lo que dijo, lo que sea, le tengo que amar. Ahora, es bastante fuerte lo que dice aquí con respecto a eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ok, aquí tienen ya dos cosas prácticas que esforzarse por hacer si ustedes quieren manifestarse como hijos de Dios. Obedecer a Dios y amar a los hermanos. Hágase un favor, otra vez, 2 por 3 le pido esto. Mire alrededor, mírelos. A los que están a su alrededor. Son su familia espiritual. Sí, estaría bueno que después les tome foto, que salga alrededor. Si no tiene el teléfono de alguno, pida el teléfono. Hermano, si verdaderamente somos familia, si verdaderamente nos vamos a amar, nos vamos a tener que interesar unos por los otros. Vamos a tener que acercarnos los unos a los otros. Muchas veces nosotros no practicamos mucho esto. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y ¿qué hizo con el hermano? Lo mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Sienten o no sienten que se los está repitiendo el Señor una y otra? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y todavía más. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Oigan, ¿leí bien? Corríjanme si me equivoqué. ¿Entienden esto? Si alguno de mis hermanos corriera un riesgo, yo tendría que estar dispuesto a poner mi vida en la línea con tal de defender y proteger a mi hermano. Hermanos, vamos a reconocer esto. Hay algunas veces que no nos da ni para saludar al hermano cuando lo vemos en la tienda. Y el Señor habla de que tenemos que poner nuestra vida. ¿Entienden esto? ¿Entienden que necesitamos empezar a cultivar una relación con el Señor que también implique relación con nuestros hermanos? Que implique acercarnos y cuidarnos. El Señor nos puso en contacto, el Señor arma estos combos, estas familias, que es la iglesia, para que nosotros podamos apoyarnos unos a otros, para que podamos ayudarnos unos a otros en nuestro desarrollo espiritual para poder crecer específicamente en Él. Usted no quiere ser un homicida. Ustedes se dieron cuenta que el Señor tomó la ley y como que la agrandó, la llevó más allá de lo que los judíos habían leído al principio. Por ejemplo, cuando habla del adulterio, se escucharon que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¡Wow! Muy fuerte. Bueno, ahora, en cuanto a la aplicación del amor, nosotros buscamos la aplicación suavecita, como
Bueno, no me llevo mal con nadie, yo no me peleé mal con nadie. Claro, si no hablaste con nadie, no te vas a pelear con nadie. Pero justamente, si nos vamos a amar, sí tenemos que hablar con nosotros. Sí tenemos que apoyarnos. Sí tenemos que cuidarnos. Sí tenemos que conocernos. Yo les voy a decir, para que ustedes sigan el ejemplo, tenemos dos en esta congregación que sin decirse se ponen la misma ropa. Se enferman al mismo tiempo. ¿Tengo que decir quiénes son? Iris y Sheila. Pregúntenles después. Pregúntenles, porque sin ponerse en comunicación, sabes que te llamaba para decirte que, no, ya sé. Así se hablan ellas. Nosotros tenemos que aprender a conocernos así, a acercarnos, a compartir. Hermanos, hay veces que no conocemos la vida del otro. Conocemos algunos detalles mínimos. Bueno, tal vez tú eres de Honduras, tú eres de Cuba, tú eres de Uruguay, tú eres de México, tú eres de Colombia, tú eres de Nicaragua, ¿me falta alguno? De Filipinas también. Pero, bueno, está bien, conocemos ese detalle. ¿Conocemos algo más? Necesitamos aprender a cuidarnos. ¿Cómo nos vamos a cuidar si no nos conocemos? Necesitamos poner en práctica el amor del Señor. Entonces, allí tenemos dos tareas bastante importantes. Cada uno de nosotros tiene que analizarse y ver, ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios o no? Porque los hijos de Dios son los que le obedecen, los que viven conforme a lo que Él enseña. Los hijos de Dios también aman a sus hermanos. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Y ustedes se dieron cuenta con cuánta insistencia Juan parece repetir una y otra vez. ¡Ámense! Y creo que es la voz de Dios insistiendo. Lo hemos dicho algunas veces. Cuando partamos allá nos vamos a tener que aguantar una eternidad juntos. Mejor empezamos practicando ahora. ¿Sí? Además, yo quiero confesarles, hermanos, yo los necesito. Necesito el apoyo de ustedes. Y cada uno de ustedes va a tener que reconocer delante de los demás, necesitamos el apoyo unos de otros. Necesitamos el cuidado unos de otros. Ahora, esto sería para terminar, vamos a decirlo. La tercera señal de que una persona es un hijo de Dios, lo dice Juan aquí, es que esa persona tiene el Espíritu Santo de Dios. Versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea, esto completaría las tres marcas de los hijos de Dios. Obediencia al Padre, amor a los hermanos y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ahora, ¿cómo es esto del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que pasar para que se note que el Espíritu Santo está en mi vida? ¿Cómo puedo saber que está allí? A veces podemos pensar, bueno, que tiene que ver con ciertas manifestaciones en el culto público que se tiene que notar. Yo he visto a veces personas que manifestaron mucho Espíritu Santo en el culto público y luego van saliendo para la casa con la esposa y la regañadera empezó y las palabras subieron de tono y, ¿y dónde fue el Espíritu? Es que la presencia y la obra del Espíritu Santo en los hijos de Dios se manifiesta en que su vida y su carácter se va pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Es por eso que la palabra nos habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas características tienen que ser las nuestras porque son las de Jesús. Y en este propio capítulo de Primera de Juan, Él nos está diciendo, Él no pecó. Nosotros tenemos que parecernos a Él.
Él es el modelo de vida que Dios quiere. Ahora, la fortaleza para vivir conforme a la voluntad de Dios, el sentir para amar a nuestros hermanos, todo eso va a ser producto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que llegar ante Dios y decirle, Señor, reconozco que yo solito no puedo. No me alcanza con saber lo que tengo que hacer. Necesito tu ayuda. Y cuando nosotros humildemente reconocemos ante el Padre que necesitamos su ayuda, Él hace lo que siempre ha hecho. Envía su Espíritu y activa su Espíritu en nuestra propia vida. Y conforme a la obra de su Espíritu, empezamos a andar recto. Hay veces que necesitamos decirle, Señor, no puedo dejar este pecado, no sé cómo hacerlo. ¿Y sabes que Dios te ayuda cuando tú le reconoces? Señor, ayúdame, por favor. Y Él lo hace. Soy testigo porque en mi propia vida lo he vivido. El Señor obra de esta manera. ¿Sabes? Tú puedes acercarte al Señor y decirle, Señor, todo bien con esto de amar a los hermanos, pero la hermana tal, ay, ¿qué te voy a decir? Y le puedes decir al Señor, Señor, ¿me ayudas? El Señor te va a decir, he puesto mi espíritu en ti para ayudarte. Y el Señor nos va a ayudar a reconciliarnos, a acercarnos, a cuidarnos. Hermano, cuando usted tiene una necesidad o un problema, no nos deje fuera, por favor. Hemos hecho el grupito de WhatsApp para que cada uno pueda decir, oigan, me voy de viaje y necesito el apoyo de ustedes. Por favor, oren por mí. Oigan, me enfermé, ¿podrían apoyarme orando? Oigan, tengo un problema. O simplemente pidan, ¿podrían orar por mí? Si no quieren que todos sepan el problema que están atravesando. Pero necesitamos apoyarnos. Y digo lo del grupito de WhatsApp como un recurso, pero si alguien no está en el grupo, por favor avísenos así los integramos. Pero además de eso, tenemos el trato personal. ¿Saben? A veces necesitamos acercarnos unos a otros y decir, oye, ¿orarías por mí? O si no, tener una de esas santas conversaciones en las que abrimos el corazón. Y podemos compartir nuestra vida unos con otros y apoyarnos. Y en eso también el Espíritu Santo nos va a ayudar. Ahora, recordando, para que ustedes lo tengan bien presente, los hijos de Dios obedecen al Padre. Los hijos de Dios aman a sus hermanos y hermanas. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo obrando en sus vidas. Entonces, ¿qué tal si cada uno de nosotros se examina, analiza su vida espiritual? Y si hay algo que falta, primero lo puede hablar con el Padre, pero tal vez podría pedir apoyo a algún hermano o hermana. Oiga, ore por mí. Podría apoyarme en oración. O podría ayudarme con esto. Mira, estoy teniendo problemas con este aspecto de mi vida. Y tal vez eso de rendir cuentas con alguien que en algún momento de la semana te pueda llamar y decirle, oye, ¿cómo vas con esto? Eso ya te va a ayudar para tener un apoyo y para poder crecer en el Señor. Así que ahora conocen las características distintivas de los hijos de Dios. Los hijos de Dios obedecen al Padre, aman a sus hermanos y tienen al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. De acuerdo a eso, vamos a tratar de ajustar nuestra vida para vivir conforme a la voluntad del Padre. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Señor, ¿cómo no agradecerte por lo mucho que tú nos has amado? Porque no has querido dejarnos alejados de ti, sino que has querido hacernos tu familia, Señor. Señor, tú nos has vuelto a decir que aquellos que creen en Jesús son tus hijos. Y por eso queremos darte gracias. Por eso es que oramos y te llamamos Padre. Padre nuestro. A ti te damos la gloria y la alabanza por amarnos tanto, Señor.
Gracias por ese inmenso amor con el que tú nos amas. Ahora queremos pedirte tu ayuda, Señor, porque necesitamos que tú obres en nosotros para que podamos andar en obediencia. Tú sabes cuáles son las áreas de nuestra vida en las que a veces fallamos, en las que no hemos estado tan fuertes. Por favor, Padre, ayúdanos. Queremos ser de los que no pecan. Queremos ser de los que manifiestan con su estilo de vida que somos hijos tuyos, Señor. Y al mismo tiempo te pedimos tu ayuda para amarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos a amarnos de verdad. Ayúdanos a interesarnos unos por otros. Ayúdanos a apoyarnos. Ayúdanos a sostenernos los unos a los otros. Y que podamos ser edificados como tu familia, como tu iglesia. Te damos gracias porque aquellos que creen en Jesús reciben el Espíritu Santo. Y te damos gracias por la obra que Él hace en nosotros. Por favor, vuelve a llenarnos con tu Espíritu, Señor. Vuelve a llenarnos con tu Espíritu y vuelve a obrar, Señor. Que cuando hablemos podamos hablar tus palabras. Que cuando hagamos algo podamos hacerlo en tu nombre. Que cuando tratemos a los demás podamos llevar tu revelación, tu gracia y tu amor a esa relación. Señor, gracias por tu palabra hoy y ayúdanos a vivir conforme a lo que tú nos has hablado. Que podamos poner en práctica esta palabra que tú nos has traído hoy. Gracias, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, nuestras familias, nuestros hogares y, Padre, el tiempo de compañerismo que vamos a tener a continuación. Te pedimos que tú nos acompañes y que sea de bendición. A ti sea toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gracias a Dios por la palabra del Señor que yo creo que ha caído en tierra fértil, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con los anuncios. Para el miércoles vamos a empezar el libro que estamos estudiando, que no es demasiado tarde. No sé si ya si no lo tengan, si no lo tienen, vayan con el pastor y después miércoles a las 6 de la tarde iniciamos el estudio bíblico. Y el viernes tenemos el